Amén. Vamos al capítulo número 9. Capítulo 9 de la carta a los romanos. ¿De qué hablamos en el capítulo 8? Viviendo en el Espíritu, ¿verdad? Debemos de vivir en el Espíritu. ¿Por qué? Porque ya no somos esclavos del pecado, sino que hemos sido comprados, lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense que en el capítulo 9 habla acerca de la elección de Israel como el pueblo de Dios. Y el apóstol Pablo, oiga bien, dice que él quisiera hacerse hasta anatema por su pueblo, pero no puede. Porque la elección de Israel fue como pueblo, como nación. Pero hubieron ordenanzas, oiga bien, y una de esas ordenanzas era que no tenían que ligarse o unirse a pueblos paganos. Por eso es que no todos los que se llaman israelitas son de Israel. Por eso es que los musulmanes no pueden llamarse israelitas porque no son hijos de la promesa. Son descendencia de Ismael, pero la promesa no era de Ismael, la promesa era en Isaac. Y todos los descendientes de Isaac y de Jacob, no de Saúl. Oiga, es la nación santa de Israel. Los que no se han prostituido, sino que han guardado el linaje, oiga bien, ¿de qué? De ser la nación escogida por Dios. Por eso es que en el Nuevo Testamento, eso fue en el Antiguo, que Dios les dijo que no se podían mezclar con nadie, porque cuando se mezclaban con alguien, ¿cómo eran llamados? Los hacían llamar, como se metían con los asirios, les ponían samaritanos. Entonces Dios en el Nuevo Testamento, a través de Cristo y a través de las epístolas, ¿a qué nos manda? A que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque estamos pervirtiendo ¿el qué? Lo que Dios. Claro, hay excepciones. Mi esposa escogió un diablo y Dios lo hizo santo. Hay excepciones. Sí, hermano, ¿verdad? Pero no siempre es la regla. Y que no se pierda la transmisión. Entonces, oiga bien, Dios nos manda a que nos unamos en yugo igual. ¿Sabe por qué? Porque vamos a estar en la misma sintonía. Porque los dos vamos a estar bajo el temor de Dios. Claro, si ya nos metimos en el problema, hay que salir adelante, ¿va? ¿Con la venia de quién? De Dios. Pidiéndole dirección para que nos ayude, oiga bien, a hacer las cosas bien, porque todo se puede en Cristo. Entonces, oiga bien, el apóstol Pablo llega a un momento de nostalgia en el capítulo número 9. Y del capítulo número 9 al 11 habla acerca de la elección como pueblo, y oiga bien, y que porque ellos no quisieron, van a pasar por procesos difíciles. Por eso es que dice que en los postreros días de todo el mundo vendrán los israelitas. ¿Cuáles? Los verdaderos. No los que se han mezclado. Los que han guardado ¿el qué? El linaje. Esos son los que se van a reunir. Porque aquí vemos muchos cristianos, pero no todos somos cristianos. Aquí vemos muchos cristianos aquí reunidos, pero no todos somos cristianos. Y deberíamos de ser ¿qué? Creyentes. Lavados y transformados por la sangre del Cordero.
Vamos al capítulo número 9. Y dice, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia, me da testimonio que el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Padre, te doy gracias, Dios, en esta noche de estudio bíblico. Toma dominio y control de mi mente. Sé tú, Señor, hablando a través de mi voz, y que esta enseñanza pueda ser de edificación para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, oiga bien, al final del capítulo número 8, Pablo escribió que como creyente tenemos que tener la seguridad de la salvación, y que esa seguridad, oiga bien, nos lo da Cristo Jesús a través de ¿qué? A través de sus promesas. ¿Cuáles son esas promesas? Que tenemos salvación, que tenemos vida eterna, y que Él ha ido a los cielos a preparar una mansión para usted y para mí. ¿Para cuándo? Para que cuando venga Él a arrebatar la iglesia, que se llama rapto, y nos lleve, oiga bien, en las nubes al cielo, entonces, oiga bien, las promesas y la seguridad de salvación, usted y yo la podamos recibir, y oiga bien, y ser herederos de la corona de vida que Dios tiene preparada para nosotros. Entonces, oiga bien, el apóstol Pablo en el capítulo 8 nos mandó a vivir en santidad, a dejar que el Espíritu de Dios guíe nuestra vida, nuestro entendimiento, nuestros pensamientos, para que seamos, oiga bien, personas en esta tierra, en medio de pecadores, pero mostrándoles la santidad que Dios nos manda a cada uno de nosotros. También en el capítulo 8, en su final dice, pero esta doctrina enfrenta una objeción muy seria, especialmente del judío. Y es la siguiente: si los propósitos de Dios son tan seguros, ¿qué pasó con quién? Con Israel. ¿Sabe qué pasó? Que se pervirtió. ¿Por qué no llega la bendición a nuestra vida? Porque nos pervertimos. El día que como cristianos caminemos como Dios manda, ¿quiere que le diga algo? No le va a hacer falta nada. Y eso no es que usted va a ser millonario, es que usted va a tener todo lo que usted necesita para desarrollarse en su vida. Va a tener para el pago de su casa, va a tener para el alimento de su mesa, va a tener para el calzado suyo, de su esposa y de sus hijos, van a tener para sostener la familia. Oiga bien, sin que nadie les pueda humillar. ¿Sabe por qué? Porque Dios está con ustedes. Entonces, oiga bien, ¿qué pasó con Israel? Se pervirtió. El Antiguo Testamento enseña que Dios escogió a los judíos para ser su pueblo.
Sin embargo, repetidas veces los judíos desobedecieron a Dios y fueron castigados. Y a través del Antiguo Testamento, usted puede ver en el libro de Jueces todas las veces que fueron castigados. Y que pasaron, oiga bien, de 3 hasta 14 años, oiga bien, viviendo en Lipidia. Viviendo, oiga bien, en la miseria. Sembraban y le llegaban a robar todo lo que habían sembrado. ¿Por qué? Por la desobediencia. Entonces, hoy vámonos a nuestro lado. No solo son ellos. ¿Por qué estamos como estamos? Por nuestra desobediencia. ¿Por qué no funcionan bien las cosas, oiga bien, en pareja? Porque estamos en desobediencia. ¿Por qué nuestros hijos, oiga bien, andan mal? Porque están en desobediencia. ¿Por qué, oiga bien? Porque como lo que vimos en el capítulo 7, lo que no debo hacer, eso hago. Entonces, oiga bien, debemos de estar preparados ¿para qué? Para no pervertirnos. Es más, cuando Cristo vino, los judíos lo rechazaron. Por lo tanto, Dios aparentemente desechó la nación de Israel y estableció, oiga bien, a la iglesia como su nuevo pueblo escogido. Pero aquí viene, dice, pero si los judíos rechazaron a Dios y ellos a la vez fueron rechazados por Él, no podría pasar lo mismo con la iglesia. ¿Con cuál iglesia? Buena pregunta. Entonces, ¿es usted parte de la iglesia de Cristo? Entonces nunca lo va a rechazar. Pero si yo llego a la iglesia y digo que soy cristiano, oiga bien, y llego al cielo y vengo yo y le digo al Señor, sí, pero en tu nombre echamos demonios, sanaron los enfermos. ¿En el nombre de quién? De Él, no el mío. ¿Pero qué dice el Señor? Sí, pero yo a vos no te conozco. Mientras conseguía tu repuesto, yo te utilicé. Pero vos nunca fuiste salvo. Por eso, oiga bien, una cosa es ser llamado, ser escogido por Dios, como lo vimos en el capítulo 8, y otra cosa es ser metido. Porque muchos somos metidos, no somos llamados ni escogidos. Claro, la vida tiene que continuar, hermano. Pero si usted está aquí o está en la iglesia donde se congrega, es porque Dios le ha llamado. La pregunta es, ¿para qué nos llama Dios? ¿Sabe después de la salvación para qué nos llama Dios? En el libro de Juan dice que Él es la luz del mundo. ¿Y ahora para qué nos ha llamado a nosotros? Para ser la luz. La pregunta es, ¿estamos cumpliendo la función de ser luz en nuestro entorno? ¿En nuestra ciudad? ¿En nuestra casa? ¿En nuestra colonia? ¿En la senda o en el pasaje donde usted y yo vivimos? ¿Estamos alumbrando a las personas? ¿O somos parte del montón? Porque aquí es difícil pecar, aquí en la iglesia. Porque ahorita usted está concentrado. Pero allá afuera es lo difícil. Cuando le llegan a contar un chambre, va. Usted lo vio. No me mismo contar, entonces ya no me cuente. Porque es chambre. Ahí la paró ya. Le llegan a contar un chambre, dígale, si usted es espiritual, mejor póngase a orar, hermana. Póngase a orar, hermano, para que esa persona pueda salir de esa aflicción. Porque usted es espiritual, porque usted es luz. Pero si no soy luz, ¿cuál va a ser la primera reacción? De veras. Tomémonos un cafecito porque esa plática va a estar amena. Y nos comimos al hermano o a la hermana, va. Por eso, oiga bien, que la iglesia no podrá ser rechazada. ¿Por qué? Porque estamos bajo la gracia del Señor. Entonces, ¿dónde quedará la seguridad del creyente, de la cual Pablo habla
elocuentemente en el capítulo 8. ¿Dónde quedará la salvación? En la seguridad suya de que usted es un hijo de Dios. ¿Cómo se muestra la seguridad de mi salvación? A través de los frutos. Es que todo va amarrado, hermano. Es que yo ya hice la oración, ya soy salvo y sigo chupando. ¿Quién dice que soy salvo? Es un proceso, hermano. Pero en ese proceso, si usted recibió a Cristo de corazón y veo la pandilla de bolos, si usted lo hizo de corazón, ya no vieron de la pandilla de bolos. Usted va a decir, no hombre, ya están aquellos, no me conviene, voy a patear el alambre. Y estos 20 pesitos son los que me han quedado para terminar la semana. Estos son los pasajes de mi esposo y de mis hijos. Ya empezó a actuar el Espíritu, ¿va? ¿Por qué? Porque hay un corazón temeroso de Dios. Pero si yo lo hice por quitarme al hermano de encima, ¿qué va a pasar? No voy a ir con la pandilla. De bolo voy a aclarar, va. Porque no vayan a pensar que estamos hablando de los otros. No, estamos hablando de los bolos. Y lo afirmo, señor presidente. De los bolos. Pues sí, por cualquier cosa. Entonces, ¿dónde quedará la seguridad del creyente de la cual Pablo habla? Oiga bien, ¿a dónde? En la seguridad suya y en la mía. Entonces, esta objeción es muy seria y Pablo se detiene para contestarla en los capítulos 9 al 11. Al dar respuesta a esta pregunta, Pablo no solo describe la absoluta soberanía de Dios sobre su creación, sino que también aclara cuáles son los verdaderos propósitos de Dios para con Israel. Oiga bien, y en la soberanía de Dios, no es que Él ya sabe cuáles van a ser salvos, porque en su amor y en su misericordia, la salvación siempre va a llegar a su vida. Aunque en el último hálito de vida va a llegar alguien y le va a hablar de Él. ¿Quién va a renunciar a la salvación? El ser humano. Entonces, porque si no fuera así, y Dios supera cuáles van a ser los salvos, dijera, de estos solo voy a salvar a 10. No. Claro, Él ya sabe quiénes van a ser salvos, en su omnisciencia. Pero la salvación es para todos. ¿Quién la va a rechazar? El hombre. ¿Cuántas veces usted rechazó la salvación? No estoy preparado. Mire, es que nunca está preparado. Es que mire, es que yo soy pecador, si todos somos pecadores. Es que yo soy bolo, sí, pero yo soy marihuanero y así le di mi vida al Señor y Él me transformó en el camino. Entonces, en Romanos, de los capítulos 9 al 11, son fundamentales no solo para entender el Antiguo Testamento, sino también para entender el plan de Dios para la salvación del mundo. Es por eso que Pablo concluye esta sección con una tremenda doxología en Romanos capítulo 11, versículo del 33 al 36, y la vamos a leer. Romanos 11, 33 al 36. Y dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Por eso, oiga bien, en el Dios que usted y yo creemos, oiga bien, no es un Dios, es Dios. Porque los dioses son creados por el hombre. Él es el creador. Entonces, oiga bien, ¿cuál es la seguridad de que soy un hijo de Dios? Es que mi ADN ya no es de la tierra, es que mi ADN es del cielo. Y oiga bien, y ese ADN que hay en mí, que es el Espíritu Santo de Dios, se mueve en todo mi ser y me sujeta para no pecar.
Es el que me sujeta y me lleva a amar ¿a quién? A mis seres queridos. Amar a mi esposa. Y oiga bien, y cuando usted no es infiel a su mujer o a su esposo, no es porque, oiga bien, tenga miedo de que va a dejar embarazada a otra. Usted es fiel porque ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a su esposa. Ay, es que yo soy fiel porque, y si dejo embarazada a una mujer, entonces no le tiene, no, él quisiera ser infiel. Pero como es temeroso de Dios, entonces oiga bien, en este argumento hay puntos principales. Todavía no hemos entrado al capítulo, al versículo, hermano. Los puntos principales en todo este argumento de Pablo son los siguientes. Número 1, no todos los descendientes de Abraham constituyen el verdadero pueblo de Dios. Romanos 9:6. Y dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Porque, ¿a dónde levantó la nación de Israel? En Ur de los Caldeos. ¿En quién? En Abraham. Pero Abraham recibió una promesa, que iban a concebir un hijo con Sara. Sara se apresuró y dijo, no, hombre, si es que yo no puedo. Y le dijo al niño, aquí está mi sierva Agar. Oiga bien, ¿estaba haciendo algo mal Sara? No. ¿Por qué? Porque Abraham tenía derecho a las siervas. Pero él, ¿qué tenía que haber hecho? No, porque estamos interrumpiendo la promesa de Dios. Amén, dijo el hermano, pervertido. Aquí ya no hay siervas. Entonces, oiga bien, pero como pervirtieron lo que Dios había prometido, sino que Dios se reserva el derecho de elegir a quienes conformarían su pueblo. Y mire lo que dice del 7 al 11. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. ¿En quién? En Isaac. ¿Y quién era el hijo de la promesa? Isaac. Entonces, oiga bien, Dios tiene planes y elige a personas para una determinada función o un determinado propósito o llamado, tanto para Israel como también para la iglesia. Porque todos hemos sido llamados con un propósito. Una, para ser hijos de Dios. Número 2, para que usted sea un esposo correcto, una esposa correcta, un padre ejemplar y una madre ejemplar. Y ser hijos ejemplares reflejando lo que hemos aprendido en casa. Todos tenemos un propósito en esta vida, hermano. Menos ser del ministerio de la piedra. De ser piedras de tropiezo. Número 2, la mayoría de los judíos fueron rechazados porque en vez de confiar en Dios para su justicia, que es igual salvación, quisieron establecer su propia justicia por medio de las obras de la ley. Pablo dice que esto constituyó la esencia de la rebeldía de los judíos, 10:21. Y mira lo que dice el 10:21. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿A dónde le extendió su mano? En el desierto. ¿O no le extendió la mano de Dios en el desierto a Israel? Desde que levantó al caudillo que lo llevó a libertad. La mano de Dios desde el Antiguo Testamento hasta hoy sigue estando sobre la nación de Israel. Solo imagínense todo el conocimiento que le ha dado a los científicos de esa nación para que ellos crean, oiga bien, todo para no poder ser destruidos, para crear.
las mejores flores se cultivan en los desiertos de Israel, hermano. Las mejores rosas que son exportadas al mundo. ¿Se imagina usted teniendo unos grandes rosales en un desierto, hermano? Y así, descendencia de los árabes también, que son inteligentes, hermano. Solo imagina que en Emiratos Árabes, ahí no llueve. Y tienen el conocimiento para crear las lluvias, hermano. Solo que en esta última se les salió de control la lluvia y se inundaron todos. Pero ellos, como ahí no llueve, ven una nube, le disparan para que esa nube que ha pasado por ahí, oiga bien, con la química que ellos tienen, llueva y puedan tener ellos agua potable. Porque la otra agua potable que tienen la sacan del mar a través de un proceso. Entonces, oiga bien, Dios ha estado sobre su pueblo, pues. Así como está sobre usted y sobre mí, oiga bien, siempre y cuando caminemos de su mano. Si lo que usted es y lo que yo soy, no es porque nosotros seamos los grandes eruditos, es por la misericordia de Dios, hermano. Es porque Dios le ha dado a usted las capacidades para que se desarrolle. Por eso es que cuando usted camina de Dios en la abundancia, usted puede ir y venir y no se va a enfermar. Pero si en la abundancia me alejo de Dios y voy y vengo, ¿qué va a pasar? Me va a pasar la de Nabucodonosor, me voy a orgullecer de lo que yo soy y voy a terminar, oiga bien, comiendo zacate como él. Número 3. Dios no ha rechazado totalmente a la nación de Israel. Él siempre ha tenido un remanente de judíos que le han sido fiel y aún lo tiene en la iglesia. Pero este remanente se encuentra en la iglesia por la soberana elección de la gracia de Dios y no por los méritos de haber guardado la ley, sino por la gracia y la soberanía ¿de quién? De Dios. Número 4. El rechazo temporal del grueso de los judíos dio lugar a la salvación de los gentiles. Romanos 11:11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. ¿Por qué? Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que creyeron en su nombre les dio potestad de ser hechos, oiga bien, hechos hijos de Dios. Entonces, el rechazo temporal del grueso de los judíos dio lugar a la salvación de los gentiles. Número 5. El pueblo completo de Dios será conformado por judíos y gentiles, pero sobre la base de la revelación anterior de Dios a los judíos. Número 6. Dios es soberano en todo. Y Pablo nota que el plan divino de salvación muestra la gran sabiduría de Dios. Romanos 11, 32 y 36. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, oiga bien, el apóstol Pablo siente una gran tristeza en su corazón. ¿Por qué? Porque su pueblo, porque sus hermanos según la carne, oiga bien,
no van a alcanzar la salvación que los gentiles van a alcanzar hasta que Cristo venga. No es que no van a ser salvos. Lo que pasa es que van a pasar por un sufrimiento que se llama tribulación. Y es que no la han tenido fácil. Porque no sé si fue ayer o ahora se estaba celebrando el día del Holocausto judío, donde murieron más de 6 millones de judíos. Donde, oiga bien, las palabras de los sacerdotes cuando dijeron que la sangre de este inocente caiga sobre nosotros, eso les ha pasado la factura. Tanto así, oiga bien, que hasta en el año 1947 llegaron a donde están. Eso ha sido hace poquito, hermano, donde se les declaró como Estado. Y oiga bien, y en menos de 100 años todo lo que han hecho. Y nosotros llevamos 15, 20 años de ser creyentes y no hemos hecho nada. ¿Sabe por qué? Porque no estamos cerca de Dios. Y en la medida que usted permanezca en Dios, las bendiciones van a llegar, hermano. Si su palabra es fiel y dice que las promesas de Dios se cumplen. Por eso dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a venir por añadidura, hermano. Hoy vamos a hacer el análisis del capítulo número 9. Para ya el otro jueves empezar a desarrollar del versículo del 1 al 5. Pablo comienza el capítulo expresando su profundo sentimiento para con sus compatriotas, los judíos. ¿Por qué? Porque no van a obtener salvación a no ser que se arrepientan. ¿Verdad? Entonces, ese pesar que siente el apóstol Pablo por su sangre, por su carne, usted y yo lo deberíamos de sentir por nuestras familias. Por eso a veces yo digo, ¿cómo es que un padre se puede sentir tan tranquilo sabiendo que sus hijos van al infierno? Siendo cristianos, hermano. Y que no les hagamos, oiga bien, la fuerza de convertirse. Y que los dejemos a su estilo de vida. No puede ser. O usted como madre, usted como padre, tendría en el corazón para estar viendo desde los cielos. Vamos a verlo así. Porque de allá para acá nadie puede ver. Pero usted estaría feliz en el cielo viendo cómo su hijo está sufriendo en un alcoholismo desmedido, durmiendo en la calle. Usted en el cielo, ¡ah, ya está el desobediente! No. ¿Qué sintiera en su corazón? Tristeza. Usted se sintiera feliz ver que su hijo está en el secot por desobediente, por andar con malas compañías. ¿Verdad que no? Entonces, ¿y por qué no hoy que estamos vivos les presentamos el Evangelio del Señor? Lo más que pueda pasar es que lo rechacen, hermano. Que rechacen el mensaje. Lo más que pueda pasar es que su abuelita le pegue una cachetada por decirle si quiere recibir al Señor. Yo voy a morir con la mía. Y le va a pegar su cachetada. No, abuelita, yo quiero que usted esté donde yo voy a estar. ¿A dónde? En la presencia de Dios. Solo crea, abuelita, reciba a Cristo. No le estoy diciendo que se cambie de religión. Le estoy diciendo que le rinda su vida a Jesús. ¿Y el resto quién lo va a hacer? El Espíritu de Dios, hermano. Pablo niega que los propósitos de Dios, la palabra de Dios, haya fallado en relación con el pueblo de Israel. No ha fallado la palabra, porque la promesa continúa, hermano. Ahorita, oiga bien, el periodo de Israel está en pausa, porque estamos en el periodo de la iglesia, pero las promesas de Israel están en pausa, van a continuar después del rapto. Porque les va a entregar la tierra por heredad. Entonces, oiga bien, la promesa está. ¿Para quiénes? Para los que se han guardado, para los que no han pervertido, oiga bien, su vida.
Pablo muestra que no todos los judíos de Abraham son verdaderos israelitas, sino que Dios tiene el derecho de elegir quienes de ellos conformarán su pueblo. ¿Y cómo Dios eligió quiénes serán su pueblo? A través de la descendencia de Isaac. ¿Y a través de la descendencia de quién? De Jacob. Porque en el llamado natural, ¿quién era el primogénito? Esaú. Pero Esaú, por una platada de frijoles con hueso de res, vendió su primogenitura y se la concedió a Jacob. Entonces, todos los descendientes de Jacob, de ahí viene la nación. ¿Hasta dónde? Hasta Cristo Jesús. La enseñanza de Pablo enfrenta dos objeciones, a las cuales Pablo da la respuesta. Y aquí vemos la objeción 1. Dios es injusto al elegir a unos mientras que condena a los demás. Y la respuesta es, no es asunto de injusticia, sino de misericordia. Porque la misericordia está sobre toda la humanidad a través de Cristo Jesús. Porque Dios no hace acepción de personas, tanto el bolo, el malacate, el homosexual, la lesbiana, oiga bien, el ladrón, el asesino, sobre ellos está la misericordia. Por eso, donde sobreabundó el pecado, abundó la gracia. Y la gracia es la misericordia, el favor de Dios para perdonarnos. Claro, humanamente tengo que pagar la pena. Pero mi alma ya está preparada para Dios. Objeción número 2. Dios no tiene el derecho de condenar a quienes Él no ha escogido. La respuesta, Dios es soberano y Él tiene el derecho de decidir qué hacer con la vida del ser humano. O sea que Dios no tiene misericordia. No, Dios ya dejó establecido, oiga, el procedimiento para ser salvos. Eso es misericordia. Si a usted le dice, mira, todos los días te tenés que ir, caminar recto 1 kilómetro y vas a llegar donde está tu bendición. Todos los días tenés que hacer eso. Entonces, si usted hace eso todos los días, ¿qué va a tener? Bendición. Pero yo digo, pero si me voy por aquí, voy a llegar más rápido. Pero eso no es lo que ha dicho Dios. O sea, y no es que Dios tenga preferido, no, Dios ya dejó las reglas. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos ser salvos. Pablo expone la soberanía absoluta de Dios sobre todos los hombres. Pablo comienza a tratar el tema del tropiezo de Israel, oiga bien, a través de la enseñanza en los versículos 30 al 33. Y número 1, y aquí nos vamos a quedar, el sentimiento de Pablo para con los judíos. Pablo comienza esta sección exponiendo su sentimiento de profundo amor y preocupación por los judíos. ¿Sabe por qué? Porque Pablo quisiera que fueran salvos con él. Pero la terquedad que hay en su mente no les deja reconocer, oiga bien, la deidad de Cristo. ¿Y cuál es la deidad de Cristo? Que Él es Dios. No quieren reconocerlo. Por eso hasta la fecha ellos siguen esperando ¿a quién? Al Mesías. Porque ellos no quieren reconocer que Jesús es Dios. Que Jesús es el Hijo de Dios, que el Verbo se hizo carne. Entonces, oiga bien, claro, a Pablo se le hace chiquito el corazón. Como a todo padre de familia se le debería hacer chiquito el corazón cuando su hijo se pone el traje del hijo pródigo y se va. ¿Por qué? Porque hasta que esté comiendo allá la comida de los cerdos, se va a dar cuenta que ha dejado un gran banquete. Entonces, por eso, nosotros como cristianos, oiga bien,
debemos de vivir siempre ¿para quién? Para Él. ¿Por qué? Porque solo en Cristo somos más que vencedores. Démosle un buen aplauso al Señor en esta noche. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Dios, por la primera parte, Señor, por la introducción del capítulo número 9 de la carta a los Romanos. Ayúdanos, Dios, a poder asimilar el conocimiento. Ayúdanos, Dios, a ver la perspectiva bíblica de lo que es Israel, de lo que es la ley, la gracia, Señor, y la salvación que es a través de Cristo Jesús. Gracias por esta noche, gracias por tus milagros, por tus bondades y por tus misericordias. Señor, ayúdanos a no movernos, a no rendirnos, a seguir, Señor, el camino angosto, a entrar siempre por la puerta estrecha, para llegar siempre a la bendición, a la salvación y a esa tierra que fluye leche y miel que tienes preparada para cada uno de nosotros. Padre, en esta noche oro por la vida de Jackie, oramos por su salud, oramos, Dios, por su embarazo, para que seas tú guardando, Señor, a su niño, Señor, en su vientre, que seas tú, Señor, bendiciéndoles, que seas tú, Señor, supliendo a sus necesidades, pero sobre todo, Señor, que le des una buena salud, Señor, en su embarazo. Oramos, Dios, por cada uno de nosotros. Oramos para que nos bendigas, para que nos ayudes, Dios, a no desmayar, a seguir confiando, a seguir creyendo, a saber, Señor, que tú estás en control de todas las cosas. Señor, ayúdanos ante la adversidad. Ayúdanos, Dios, ante las tentaciones, que podamos tener ese autodominio sobre la carne, que perseveremos. Señor, que no nos dejemos intimidar por nadie, porque tú vas delante de nosotros, limpiando el camino y dándonos victoria tras victoria. Señor, aviva ese fuego en nuestro ser, aviva esa pasión por buscar más de ti, por adorarte, por exaltarte y por darte el honor y la gloria siempre a ti. Gracias porque tu misericordia nos ha alcanzado, porque tu salvación llegó a nuestras vidas y hoy, Señor, podemos dar fe que somos hijos de Dios. Ayúdanos a ser la luz en medio de las tinieblas. Ayúdanos, Dios, a vivir para ti, a caminar contigo y a dejarte bien predicado donde quiera que vayamos siempre y andemos. Señor, llévanos con bien. Que el sábado, Señor, podamos celebrar el culto juvenil, que puedan venir los jóvenes y que lo que resta de la semana, Señor, podamos caminarlo de tu mano, que no falte el pan a nuestra mesa, que mandes la provisión que necesitamos, porque todo siempre será para darte el honor y la gloria a ti. Llévanos con bien, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un buen aplauso al Señor. Dios me lo bendiga. Nos vemos el domingo 10 de la mañana. Bendiciones para todos. Y sábados 4 de la tarde, culto juvenil. Dios me lo bendiga.